falsos profetas, hemos estudiado en las escuelas dominicales pactos, hemos estudiado todo lo que es referente a la cristología, a la soteriología, es decir, a lo que tiene que ver con la salvación y lo que tiene que ver con Cristo. Pero hoy quisiéramos hacer algo un poco hermoso, profundo, pero sencillo, y es hablar acerca de como congregación el deber que nosotros tenemos como congregación. Esta mañana el predicador en la escuela dominical, que pues es de edificación para nosotros como creyentes, hablaba acerca de algo que tenemos como cristianos, y es que como cristianos tenemos gozo y tristeza, ¿no? Nos gozamos en el Señor por lo que Dios ha obrado, por su salvación y por lo que tenemos a Él, pero también tristeza. Tristeza por el mundo, por las circunstancias y por las luchas que tenemos. A veces sentimos tristeza por el mundo cuando vemos noticias, tristeza por nuestros hijos, tristeza por nuestras luchas pecaminosas. En ese mismo espíritu es la situación de la iglesia. Yo me siento muy gozoso con todos los proyectos que hemos tenido durante este año, en relación a estudios bíblicos, por ejemplo, en relación a que tenemos un discipulado constante y que cualquier persona puede tener o ubicarse en un discipulado. También en los cultos en los hogares, en la intención de los hermanos que nos reciben en sus casas y desean participar dentro de estos espacios en la iglesia del Señor. Ahora con este proyecto a los talleres de padres, este proyecto de la emisora, ver hermanos con tanto deseo, con tantas ansias, es bueno, eso es gozoso. Pero también hay tristeza, queridos hermanos. ¿En qué sentido hay tristeza? Porque si bien es cierto, hay muchos hermanos con buenos deseos, también hay luchas dentro de la congregación. Creo que eso sucede en todas, ¿no? Hay luchas, hay circunstancias que se presentan, que vivimos, y como creyentes debemos tener un espíritu de oración constante por estas circunstancias. Aquí vemos a un hombre que aprendió o que oraba y nos sirve de ejemplo de pura oración por los suyos y por los de su congregación. Este hombre es Nehemías. Estaba en plena situación difícil, ¿no? Cuando pasó el tiempo atrás, fueron en la época de la dispersión o en la época de la cautividad, de Babilonia. Nehemías no fue el primero cautivo que regresó a Jerusalén. Zorobabel había guiado al primer grupo de regreso, más o menos en el 538 a.C., más de 90 años atrás, antes. Esdras siguió con un segundo grupo en el 458 y Nehemías estaba listo para guiar al tercer grupo para regresar a su tierra después de vivir tanto tiempo como esclavos y tener más grande grupo de regreso a Jerusalén, más o menos en el 445. Cuando llegó, después de un viaje de 3 meses, vio Nehemías el templo terminado y conoció a otros que habían regresado a su tierra natal. Pero Nehemías encontró también un grupo desorganizado de personas y una ciudad que estaba siendo indefensa, que no tenía muros que la protegieran. Antes de la cautividad, Israel tenía su propio idioma, tenía su propio rey, tenía su propio ejército. Israel tenía su identidad. Viene la cautividad, viene Babilonia, se los lleva, los tiene allí y ya eso se va desapareciendo. Aunque van regresando, vienen totalmente desordenados, ya no tenían nada. Su congregación estaba atravesando por problemas serios, por problemas difíciles. Hacía falta un liderazgo. No había quien enseñara,
no sabían cómo comenzar, y lo peor de todo es que no sabían cómo ser guiados espiritualmente. Bien, entonces, lo que vemos en Nehemías, capítulo 1, versículo 2. Primero, para orar como congregación necesitamos tener interés en la congregación. Eso lo vemos en Nehemías capítulo 1, versículo 2, que dijo: que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Qué hace Nehemías en su regreso? Pregunta, ¿cierto? ¿Por quiénes pregunta? Por su pueblo, por su congregación. Les pregunta acerca de las dificultades que estaban viviendo. Vamos a tratar de hacer el sermón de una vez aplicativo por la relación que queremos llevar en lo que estamos tratando, que es la congregación orando los unos por los otros. Nehemías tenía una preocupación profunda por su pueblo y pregunta a los que estaban pasando: bueno, ¿ustedes qué saben? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos quedando después de la cautividad? ¿Cómo está Jerusalén? Había una preocupación honesta. Queridos hermanos, ¿cómo es nuestra preocupación en relación a la congregación? Es decir, ¿usted se preocupa por los creyentes o cómo va la congregación? ¿O es apático a lo que está sucediendo y solamente viene los domingos, escucha el sermón, se quiere alimentar usted de las predicaciones, pero no tiene un interés más allá de lo que la Biblia relaciona y lo que la Biblia menciona? ¿Cómo está su interés, querido hermano, en relación a los otros? Dice el versículo 3: y me dijeron, aquí en Nehemías, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están como en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es decir, le presentan a Nehemías un panorama terrible. ¿Cómo estaba el remanente? Le contaron a Nehemías cómo estaba este remanente. Estaba en malas condiciones, estaban las cosas en dificultades, estaban en condiciones, aún Jerusalén, en malas condiciones, Jerusalén y el muro. Había sufrimiento, había angustia. La congregación no estaba bien, habían situaciones complicadas dentro de la congregación de los judíos, y Nehemías estaba recibiendo las malas noticias que le estaban dando. Ahora, ¿cómo reacciona Nehemías ante estas malas noticias? Notemos lo primero que hace, ¿no? Una preocupación genuina. Es decir, si nosotros como congregación vamos a orar, nuestra oración no debe ser una oración artificial, sino que tiene que contener algo que es bien importante cuando oramos: una preocupación genuina. ¿Se preocupa usted por la congregación? ¿En qué invierte su tiempo cuando está orando? Simplemente está invirtiendo su tiempo en sus deseos, en las situaciones de su familia, o usted entiende que es parte de una congregación que se llama, en su aspecto local, Iglesia del Redentor, y a ella se le debe en sus oraciones? ¿O solo está pensando en sus propios deseos y en su bienestar? Cuando viene a la congregación, solamente quiere ser alimentado y sale de acá, pero solamente quiere recibir y no se preocupa por los demás. Queridos hermanos, esa no es la dinámica, no es la visión de iglesia que quiere el Señor Jesucristo. Vemos las grandes iglesias donde las personas ni siquiera se conocen.
Iglesias donde tienen muchísimas personas y no se identifican entre sí. ¿Por qué? Porque lo único que buscan o lo único que desean es satisfacerse a sí mismos. La iglesia local no es de esas dimensiones, no es de esas características como el Señor la diseñó. La diseñó para que sea una fraternidad. Y en esa fraternidad bíblica tiene que haber un elemento por encima de cualquier cosa. Y es la oración. Querido hermano, si usted le gusta invitar a otros hermanos a almorzar, o les invita a pasear, o a salir, o a tener buena comunión, eso es positivo, pero no importante, o no tan importante como la oración. Esa es una característica, hermano. Una preocupación genuina. Yo puedo acercarme hacia usted, puedo abrazarlo, puedo tener una buena relación por encima, pero si no oro por la iglesia local, si no oro por las situaciones que se presentan como iglesia, no estoy haciendo mucho. Queridos hermanos, tiene que haber una preocupación genuina en el corazón del creyente. Miren lo que hace en el versículo 4 Jeremías cuando recibe malas noticias. Y cuando oí estas palabras, ¿qué hizo? Interesante, ¿verdad? O sea, escuchó lo que estaban viviendo sus hermanos, la congregación de los judíos que estaban pues dispersos, tratando de organizarse, pasando sufrimiento, sin una orientación espiritual. Él escucha estas noticias y no se levanta y dice, ahora sí, yo voy a ser el que vengo a organizar las cosas porque yo sé cómo hacerlas. Eso no es lo que hace, ¿verdad? O no se levanta a hacer reclamos. Claro, ustedes están mal porque ustedes debieron hacer esto o lo otro o tal cosa, y empiezan a mandar dentro de la congregación cómo debería hacer las cosas. O sea, Nehemías recibió una mala noticia de cómo estaba la congregación y él se levantó entonces a señalar líderes de la congregación para decirles que están haciendo mal las cosas, ¿verdad? Esa es la tendencia que tenemos. Oiga, la iglesia está mal en este aspecto. Eso es por este líder. Esto es por esta persona. Es que si hicieran las cosas de acuerdo a lo que yo pienso, esa sí sería la manera correcta. Empezaron a señalar. Nehemías se puso a señalar. Claro que no señaló. No se levantó con una actitud orgullosa a decir que la iglesia tendría que funcionar como él considera que debe funcionar. ¿Qué hizo entonces? Me senté y lloré. Me senté y lloré. E hice ¿qué? Duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esa fue su reacción ante una congregación que estaba sufriendo, ante una congregación totalmente desordenada, ante una congregación que no tenía un fin espiritual claro, que estaban simplemente siendo amontonados tratando de escapar de la cautividad. Esa fue la reacción. Me senté y lloré. Hemos llorado por las situaciones de los hermanos de la congregación. Nos duele ver hermanos que a veces no asisten regularmente a culto o que no son juiciosos en su vida espiritual. Nos duele ver los padres que sufren con sus hijos adolescentes, que los vemos claramente que no les obedecen ni se someten a ellos, y que a veces están atravesando momentos de dificultad familiar por estos hijos. ¿Nos duele? O simplemente lo vemos y salimos pensando, qué de malas, ¿no? Y nos vamos. Hay dolor, hay angustia, hay sufrimiento que nos lleva a realmente un duelo por amor a la iglesia local que Dios nos ha bendecido con ese regalo. Nos duele cuando vemos matrimonios que puedan estar atravesando dificultades, o salimos simplemente y criticamos. Si vio la mala cara que le hizo este esposo a esta esposa,
¿Pasan las cosas y ya? ¿O nos duele realmente si vemos que en la iglesia, en la congregación, hay matrimonios que puedan estar atravesando circunstancias difíciles? Ambos cristianos atravesando momentos difíciles, ¿sentimos dolor por ellos? Nos duele ver hermanos o hermanas que están viviendo con esposos o con su esposa que no es creyente y manifiestan dificultades de oración, dificultades y piden oración por ello. ¿Experimentamos dolor por estas situaciones o simplemente nos centramos en nosotros mismos y en nuestras cosas y lo único que hacemos es criticar? Ese no es el método de Dios. Ese no es el método de Nehemías. Nehemías no se levantó con soberbia a criticar la situación que estaba viviendo sus contemporáneos, sino que sintió profundo dolor. Dice, me senté y lloré. Es decir, sentía dolor por su congregación, por los suyos. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Cristo derramó la sangre por cada uno de los que estamos presentes si hemos nacido de nuevo. Vemos otros que están siendo débiles porque no manifiestan una piedad. ¿Nos duele? Le duele ver personas que siguen con los mismos conflictos y no hay cambio en sus vidas espiritualmente. ¿Hay dolor en ellos, en ustedes? Pues entonces, queridos hermanos, tiene que haber reacción. Y Nehemías nos da un ejemplo de cómo reaccionar, y la crítica no es una reacción. El orgullo y la soberbia y el autoritarismo tampoco es una reacción. La reacción es orar. Dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él es el único que nos puede dar la respuesta. Cuando comencé mi vida pastoral, vivía a veces muy frustrado, ¿saben? Por las personas. Uno se frustra, ¿no? Porque uno piensa, esta persona ya le compartimos el evangelio, ya va a empezar a tener una vida espiritual porque lo manifiestan, ¿verdad? Y después a los 8 días llegan tarde, después a los 15 días no vienen, después no vuelven a aparecer, después aparecen y uno empieza a sentirse frustrado porque uno piensa, bueno, ya casi, ¿no? Ya parecía que sí, pero realmente no. O los problemas matrimoniales, uno iba, los aconsejaba, las personas reaccionaban bien, se abrazaban, todo terminaba en paz y los corazones se veían en el ambiente, y después conflicto, y conflicto, y conflicto. Yo pensaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué suceden estas circunstancias si somos el pueblo de Dios? Creo que Dios es el que obra y el que tiene poder para transformar, pero creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, queridos hermanos, y la responsabilidad es orar. Pero no una oración artificial, sino que salga de un corazón que experimente dolor por aquellos que sufren. Eso es una característica de un buen creyente que intercede por su iglesia. Miren la oración, me encanta, la oración de Nehemías, en el versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. ¿Qué es lo que primero hace Nehemías en su oración? Primero exalta quién es quién. Dios, sus atributos. Dios, eres fuerte, la omnipotencia, grande y temible, la ira de Dios, la omnipotencia de Dios y la soberanía de Dios es exaltada en esta oración. ¿Y qué más hace? Señor, tú eres omnipotente, inmutable, Señor. Escuchen, interesantísimo Nehemías. ¿Qué guardas? ¿Qué guarda? ¿El qué? El pacto. Que guarda el pacto. Que guarda el pacto. Es decir,
Dios inmutable, eterno, soberano, ira, tu misericordia, todas las características y atributos trascendentes, este Dios que guarde al pacto. O sea, Nehemías está recordando que Dios había hecho una promesa a su pueblo. ¿Cuál era la promesa? Que iban a regresar, que iban a estar. Le recuerda ese pacto. Cuando oramos por la iglesia, ¿qué prometió el Señor a la iglesia de Cristo? Que Dios la va a preservar, ¿verdad? Que las puertas del Hades no prevalecerían sobre ella. Dios prometió que la iglesia de Cristo iba a ser permanente. Esa es una promesa divina, es una promesa de Dios. Dios lo prometió. Cuando vemos a nuestros hermanos en aflicción, cuando vemos a nuestros hermanos caídos por las diferentes circunstancias, nosotros podemos entonces confiar en que Dios que preserva a su iglesia, preserva a su iglesia. ¿Podemos confiar en eso? Dios preserva a su iglesia. Y podemos orar al Señor para que el Dios cumpla pues su pacto de redención o de preservación en la iglesia del Señor. Podemos estar confiados en que Dios preservará a los suyos, y aunque muchos hermanos puedan caer en el barco, no caerán fuera de él. Es decir, podemos orar al Señor para que Dios preserve su iglesia y los suyos, recordando el pacto. Señor, te recuerdo este pacto que tú has hecho. Recuerda, Padre Santo, que tu iglesia se va a sostener porque tú la sostienes. No son ni las actividades ni los líderes, ¿no? ¿Cuántos líderes han pasado antes en la iglesia del Redentor? Han pasado muchos, ¿verdad? ¿Y la iglesia de Cristo está? ¿Está la iglesia del Señor todavía? Claro que sí. La iglesia de Cristo es preservada. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de Cristo es preservada? Porque no es los hombres los que preservan la iglesia, sino es Dios el que preserva su iglesia, independiente de qué, de los hombres. Aquí está Nehemías diciendo: Dios grande y poderoso, tú que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Grande, temible. Y ahí empieza la petición, en el versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír. ¿Oír qué? La oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche? ¿Por quiénes? ¿Por él mismo? Por tus hijos, por los hijos. Es decir, por tu pueblo, por la congregación. Escucha la oración, Señor. Te pido que estén abiertos, para que estés listo, abiertos los ojos para oír las oraciones de tu siervo. Estés atento, Señor. Es lo que está diciendo Nehemías. Vengo delante de ti, Señor, constantemente pidiéndote por tus hijos. Es la oración de un siervo clamando a Dios con frecuencia por su congregación, por los suyos, por aquellos que están en desorden, por aquellos que están desorganizados, por aquellos que no tienen un rumbo fijo, que no tienen esperanza. Está diciendo por ellos, es mi oración constante de día y de noche. Porque hay un compromiso serio. Queridos hermanos, todo lo que estamos haciendo de nada sirve
si no hay una congregación que ora y que se ama mutuamente. Serán esfuerzos aislados de un grupo de hermanos que trata de hacer las cosas, pero nunca será eficaz si no hay oración de una iglesia que se preocupa por la iglesia. Ese es el fin, queridos hermanos. Debemos orar por la congregación, salir de nuestra propia comodidad, de nuestros propios deseos, de solo pensar en nuestras situaciones y orar también por la iglesia del Señor, especialmente o particularmente el tema que nos presta es nuestra iglesia local. ¿Qué hace Nehemías? Y confesó, la parte 6b y el 7. Y confesó que los pecados, ¿de quiénes? De los hijos de Israel, que dice. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Bien, Nehemías, ¿verdad? No dijo, mira, Señor, yo sé que la situación está mal, porque es que en la iglesia hay muchos pecadores. Así casi que pensamos algunos, ¿no? La iglesia estaría mejor si no estuviera este y este. Si eso saliera, la iglesia sería full, perfecta. Como que salgo yo de esa situación y hay otros que sí están muy mal, ¿no? Nehemías dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Señor, yo he cometido pecado contra ti he cometido pecado. Sí, yo y la casa de mi padre, es decir, los míos, los de mi generación, hemos pecado, Señor, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Mire lo que está diciendo Nehemías. No está diciendo, Señor, cometimos algunas fallas, pero pues ayúdanos, ¿no? Para que la cosa se arregle. ¿Qué está diciendo? En extremo, nos hemos corrompido, hemos hecho lo malo, Señor. No hemos guardado tus mandamientos, no hemos guardado tus estatutos, no hemos guardado tus preceptos, los preceptos que diste por medio de Moisés, por medio de tu siervo. No lo hicimos. Hay un reconocimiento, queridos hermanos. Como congregación, nosotros tenemos que pedir perdón al Señor. Empezando por mí, tengo que pedir perdón al Señor por lo que he pecado, por ser a veces falto de espiritualidad y de preocupación. Pero como iglesia tenemos que pedir perdón por los pecados que hemos hecho delante del Señor, aun como nos hemos mostrado ante los incrédulos, como nos hemos mostrado a los hermanos nuevos en la fe y como nos hemos mostrado a nuestros hijos. Porque nuestros hijos son espectadores no creyentes, queridos hermanos. Son espectadores no creyentes, no son parte de la iglesia, son espectadores no creyentes. Los hijos obviamente que no son miembros, son espectadores no creyentes y nosotros a veces hemos dado mal testimonio, hemos pecado y hemos faltado. Hemos faltado con las personas nuevas que llegan a una congregación y nos conocen. Hemos pecado murmurando de la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces no se ha murmurado de la iglesia de Cristo? Haciendo comentarios inapropiados. Nehemías dice, confieso, Señor, que hemos pecado contra ti. Como iglesia tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros comportamientos y por nuestras malas decisiones y por nuestras malas actitudes, queridos hermanos. Hay muchos actos de desobediencia y por eso recibimos el justo pago por nuestras malas decisiones. Nos hemos corrompido, dice Nehemías. En extremo hemos hecho cosas que tú aborreces, Señor, porque no cumplimos tus mandamientos, no te hemos guardado los mandamientos, no hemos hecho lo que es santo y lo que es correcto, Señor. Linda confesión, ¿verdad? No fue una confesión
por partes, sino fue una confesión profunda de alguien que sentía un profundo dolor por la congregación. ¿Lo sentimos nosotros? Los jóvenes que ustedes vean apáticos, ora por ellos con dolor porque están desperdiciando su tiempo. Es decir, están sentados y tal vez no están recibiendo el Evangelio por apatía. Oramos por ellos para que Dios toque sus corazones, por aquellos que no muestran interés, por aquellos que siguen en problemas y a pesar de los problemas, por causa de sus pecados, no son fieles ni juiciosos en su devoción a Dios. Nos preocupamos por ellos y sentimos un dolor para que oremos de una manera comprometida. ¿Cómo lo estamos haciendo? Oramos por aquellos que vemos criticando, si es que los vemos, haciendo comentarios. Oramos para que el Señor los ubique en su situación real y puedan pedir perdón a Dios, llamar a la congregación, queridos hermanos, porque un cristiano que no ama su congregación, tengo que dudar de su cristianismo. ¿Saben por qué? Porque esto, la iglesia del Redentor, queridos hermanos, no es un invento mío. ¿Saben quién se inventó la iglesia? Dios, Cristo. Si usted piensa que la iglesia hay hipócritas, si usted piensa que el pastor nada que ver y me cae mal porque no me abraza y me da picos cada que me ve, usted está en contra de Dios, no en contra mía. Está en contra de Dios. Si es apático a los proyectos que hacemos de la iglesia, si es apático a todo lo que somos como iglesia, no está en contra mía, querido hermano, entiéndanlo. Está en contra de Dios porque esto no es invento mío. Mañana no estaré y lo más seguro, si a Dios bien lo desea, es que esto va a preservarse. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo preserva. Es Dios. Un cristiano que no tiene amor por su congregación, entonces tengo que dudar de su cristianismo. Tengo que dudar de su cristianismo. Porque esto no es un invento de hombres. ¿Es un invento de quién? De Dios. Es un invento divino. ¿Y Dios, creen ustedes que falla? ¿Creen que Él se equivoca? Claro que no. Él lo hizo. ¿Para qué? Para su gloria. Para que podamos glorificarle dentro de la congregación de Cristo. Por eso, queridos hermanos, ese es el punto acá. Somos una iglesia compuesta por pecadores y necesitamos la oración los unos por los otros. Necesitamos la preocupación de ustedes. Yo necesito sus oraciones. A veces experimento desánimo. A veces me enfermo y siento tristeza y angustia. A veces quedo en tentación y necesito sus oraciones. Somos iglesia y como iglesia debemos orar los unos por los otros, por los nuevos, por los viejos, por los que sus hijos están atravesando circunstancias difíciles, por aquellos que tienen enfermedad, por todos, unos por los otros, por preocupaciones genuinas, clamar al Señor. Miren lo que hace en Nehemías, en el 8 y el 10. Acuérdate, Señor. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. ¿Pero qué? Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Mira, Señor, tú sí dijiste que si pecábamos, tú nos ibas a separar, nos ibas a hacer cautivos, y eso pasó, Señor. Pero también diste una promesa, que si regresamos a ti, entonces tú nos regresarás a ti, Señor. Os traeré el lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dice Nehemías: ellos, Señor, son tus siervos,
son tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Queridos hermanos, así tenemos que orar. Queridos hermanos, estos son tus redimidos. Esta es la iglesia de Cristo. Por favor, susténtala. Por favor, susténtala, Señor. Este hermano está siendo débil. Señor, por favor, susténtalo. Él es tu redimido. No por nuestros propios deseos, no porque yo considere que debería ser redimido, sino por tu sangre, Señor. Por favor, susténtalo. Así tiene que ser, ¿verdad? Versículo 11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Eso es lo que deseamos, ¿verdad? Como iglesia, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ese es el punto, Señor. Queremos glorificarte. Queremos reverenciar tu nombre como iglesia. Entonces Dios promete que Él escuchará a sus redimidos, porque sus redimidos dan oraciones para su gloria. Oremos por la congregación. Tengamos una preocupación genuina los unos por los otros. Que no sea una cosa artificial. Que nos preocupemos realmente. Así se manifiesta, así es el pueblo de Cristo, así perdura la iglesia del Señor. Hay hermanos que hacen grandes esfuerzos. Yo me admiro, yo soy feliz en nuestra congregación por aquellos hermanos que se esfuerzan, trabajando, haciendo cosas para la obra de Cristo, y valoro profundamente eso. Y necesitamos orar por estos hermanos. La oración, querido hermano, si usted no puede hacer muchas cosas por su situación laboral, por su situación familiar, por favor, ore. Es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo por la iglesia del Señor y por todos aquellos que, como en el caso de Nehemías, que estaba viendo unos hermanos afligidos, también nosotros debemos hacerlo en ese espíritu. Queridos hermanos, yo no puedo hacer que usted ame profundamente la congregación y sus miembros, pero sí puedo recordarle que Cristo nos redimió, y los que estamos aquí hemos sido redimidos por esa sangre, y Dios hizo un pacto, y nosotros tenemos que orar al Señor una y otra vez por los que están en su pacto, para que Dios preserve y el nombre del Señor no sea blasfemado. Amén. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia. Te pido, Señor, que nos hagas una iglesia de oración. Una iglesia que ore constantemente, que se esfuerce en sus casas, en el culto de los miércoles, como temprano oramos los domingos, que oremos por los nuestros, por las necesidades de los que sufren, por la preservación de la iglesia, por todo lo que hacemos, Señor, sea aplicado a la vida. Ayúdanos, Señor, a orar por la iglesia local. Apoyar los programas como debe ser, actuando, interviniendo, deseando, haciendo, no con apatía, Señor, porque ninguno está obligado a estar en la congregación. Es tuya. La iglesia es un invento tuyo, compuesta por santos pecadores, que necesitamos los unos a los otros para sostenernos, que necesitamos orar los unos por los otros, animarnos los unos por los otros, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos.